Sócrates creía que la bondad es condición natural en el ser humano y que solo se obra mal por desconocimiento. Entonces propone que a la felicidad se llega a través de la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía, es decir, el conocimiento y lo demás que conforman la virtud, ¿no? Y yo os pregunto a los dos, y vosotros dos, si es posible os peleáis, aunque estáis muy de acuerdo. Vamos a intentarlo. Yo os pregunto si ser moralmente bueno es suficiente para ser feliz. Uy, ¿quién se atreve con eso? Bueno, es complicado. Lo más complicado con Sócrates, que yo en el grupo, digamos, en el libro los agrupo en una misma pareja, ¿no? Son 7 maneras, pero hay 10 filósofos, ¿no? Y pongo a Sócrates y a Platón juntos porque es muy difícil saber lo que opinaba Platón y es muy difícil saber lo que opinaba Sócrates. Porque casi todo lo que sabemos de Sócrates lo dice Platón. También está Jenofonte, ¿no? Pero hay pocos más que te digan. Y entonces dices, ¿qué pensaba Sócrates y qué pensaba Platón? Que siempre pone a Sócrates como el interlocutor principal en sus diálogos, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no? Digo, ¿Sócrates qué pensaría? Seguramente sí. Si eres moralmente bueno, deberías ser feliz. Y efectivamente, si no eres moralmente bueno, aunque creas que eres feliz, en realidad no eres feliz. Lo que dice Sócrates es que tú te puedes creer, un malvado se puede creer feliz, pero un malvado no puede ser realmente feliz. La felicidad plena no la alcanzas una sensación, bueno, tú dices que eres feliz, etcétera, pero no puede ser porque para ser feliz necesitas conocer realmente esas virtudes, y si posees esas virtudes, entonces te darás cuenta realmente de lo que es la felicidad completa. Aquí se habla mucho de la felicidad como la entendemos así rápidamente, pero después el concepto es eudaimonia, que es quiere decir, los griegos llamaban eudaimonia la felicidad, que quiere decir buen demonio. Entonces ser feliz era poseer un buen demonio, ¿no? Un buen espíritu, un buen ánimo, podríamos decir, y un buen carácter incluso, ¿no? Y entonces para el malvado poseerá esa felicidad, lo que él llama felicidad, pero no poseerá esa plenitud del buen demonio que realmente tienes que conocer. Yo aquí al principio, cuando hablo de Sócrates, no sé si te fijaste en eso, al principio empiezo dudando de lo que dice Sócrates, de que seas infeliz y eres un malvado, aunque creas ser feliz, y al final, sin embargo, lo recupero y le doy la razón. O sea que yo espero que en el libro precisamente los lectores muchas veces vayan pensando una cosa y vayan cambiando de opinión a medida que avance el libro. Esa es la intención, pero eso hablaremos después porque tú eres la que manda y no vamos a anticiparnos, ¿no? Pero sí, digamos que si eres moralmente bueno, deberías ser feliz. Efectivamente. Vale. Lo contrario no. Y Bernat, ¿qué opinas? Bueno, voy a intentar disentir, ¿no? Sí, no lo sé. No sé, es una pregunta complicada. Yo no voy a intentar hacer exégesis, no voy a intentar decir qué pensaba Sócrates, porque es complicado sí. Y yo no estoy capacitado, ¿no?, para hacer ese tipo de interpretación, pero voy a intentar pensar sobre eso, ¿no? Y para empezar, pues necesitaríamos tiempo. Yo recuerdo que Wittgenstein decía que si los filósofos formasen una secta secreta, la fórmula con la que deberían saludarse es tómate tu tiempo, ¿no? Pues entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta pregunta me parece que, aunque no esté registrada, forma parte de la familia de las preguntas metafísicas, ¿no? Esas preguntas que, digamos lo que digamos, siempre encontraremos argumentos del mismo peso a favor y en contra, ¿no? Así que, bueno, es una pregunta irresoluble, podríamos decir. Pero, aún así, yo creo que, aunque Erasmo decía que eso era un límite, ¿no? Él decía que había un límite. Quod supra nos nihil nos, que quiere decir lo que está por encima de nuestras capacidades de conocimiento, no debemos interesarnos en ello, ¿no? Es decir, no nos atañe. Lo cual está bien como un ejercicio de autocontención cognoscitiva, es decir, no debemos intentar saber aquello que no podemos saber, porque eso normalmente lo que provoca es división, ansiedad, violencia, guerras de religión, por ejemplo, guerras de identidad. Es porque nos hemos metido en ese ámbito y hemos, como el rey Tenteo, hemos empezado a ver doble, ¿no? Decía, así que debemos que esforzarnos por no pasar de esa línea. Pero yo creo que sí, para empezar, no podemos evitar pasar de esa línea, ¿no? De esa frontera, porque somos así, ¿no? Y luego creo que lo que dicen no es que no haya que pensar eso. Creo que lo que dicen es que no hay que pensar en los mismos términos, que sí que debemos pensar de esa línea para abajo. De esa línea para abajo sí que debemos exigir, digámoslo así, una idea de la verdad
más en términos de adecuación, ¿no? De definición, de seguridad. ¿Es de día o no es de día? ¿Esto es verdad o es mentira? Tenemos derecho a exigir eso en el ámbito inferior. Pero en el ámbito superior de las grandes preguntas no podemos funcionar de la misma manera, pero podemos funcionar de otras, ¿no? Podemos pensar, especular de forma más circunspecta, tolerante, de forma también más humorística, poética, literaria, etcétera, etcétera. Y ahí sí que vale la pena entrar. Entonces podemos centrarnos en ese mar, ¿no? Como diría Leopardi, en ese mar da gusto naufragar, o algo así. Bueno, la cuestión es, dicho esto, me he tomado mi tiempo, como decía Wittgenstein, entro en la pregunta. Yo, bueno, en verdad no voy a disentir tanto. Sí creo... Tanta expectativa de... sí creo que hay una conexión. Sí creo que hay una conexión. Yo lo pienso, ¿no? Cuando mis niños eran pequeños y les decía, no tienes que mentir. Y la pregunta era, ¿por qué no tengo que mentir? ¿No? Pero, claro, no iba a decirle porque Dios lo dice. Yo no soy creyente. Tampoco iba a decirle porque la naturaleza o porque el bien absoluto, no creo en ello, ¿no? Entonces le decía, bueno, pues no debes mentir, porque mentir no es que sea malo con mayúsculas, pero sí que te hace mal. En el sentido de que si tú mientes te vas a sentir culpable, vas a tener miedo que te pillen, vas a estar ansioso, luego perderás mi confianza, te sentirás indigno. Es decir, hay toda una serie de consecuencias que no vienen de una trascendencia, de un dictamen trascendente, sino que son simplemente una especie de resultado de la lógica de las relaciones humanas. Es una ética inmanente, ¿no? Diríamos, que surge de abajo para arriba. Entonces, por eso yo entiendo así, que no sé si me equivoco, el más allá del bien y del mal, no como un amoralismo, sino en un sentido de que el bien y el mal no deben definirse en términos trascendentes, como una especie de dictamen de un dios, una naturaleza, lo que sea, sino lo bueno, no el bien y el mal con mayúsculas, sino lo bueno y lo malo, lo que te hace bien y lo que te hace mal en minúsculas, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que si realmente lo bueno te hace bien, lo malo te hace mal, veo una continuidad entre esos dos ámbitos que solemos distinguir, que son la moral, la reflexión sobre el bien y el mal, que muchas veces se nos va de las manos y se convierte en una reflexión trascendente, pero yo la veo en términos inmanentes, como he dicho, entre la moral y la ética, que es la mera técnica o arte, ¿no?, de disponer la vida para lograr la felicidad. Yo creo que ahí hay una continuidad. Y de hecho, pues Demócrito, que a ti te gusta mucho, a mí también me fascina, pues insiste mucho, ¿no? De hecho, él insiste constantemente en que el malo nunca será feliz porque dormirá mal, para empezar, porque se sentirá culpable por lo que sea, ¿no? Y hay una imagen preciosa, a mí me gusta mucho Chesterton, aunque no sea creyente. A mí me fascina, y en uno de los cuentos del padre Brown hay una imagen preciosa donde él dice que cada vez que cometemos un pecado, yo lo entiendo simplemente, cada vez que hacemos el mal, pues se abre una puerta y entramos en una habitación más pequeña. Cometemos otro y se abre una puerta y entramos en una habitación más pequeña. Y al final dice, aunque el pecado no nos hiciese malos, dice el padre Brown, que para mí es magnífico, aunque no nos hace más impotentes. Y en ese sentido spinoziano a mí me parece una descripción perfecta de lo que sería el camino de imperfección, que sería que cada vez que nos portamos mal, pues cada vez que digo una mentira, pues mi potencia se reduce, porque entonces tengo que callarme, tengo que pensar de otra manera, o si hago algo malo tengo que esconderme. Es decir, toda nuestra movilidad verbal, espacial incluso, se va reduciendo cada vez que hacemos el mal, ¿no? Entonces, bueno, en sentido puramente spinoziano, no como Chesterton, que en un sentido más religioso, creo que hay una continuidad total, sí. ¿no? Sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que también idealizamos a los malos y pensamos que a los malos les afecta esto de alguna manera y que realmente se reconcomen en ay, esto estoy sufriendo, sí que es verdad, y dice no puedo dormir porque puede apuñalar uno, porque vete a saber lo que pasa mañana, pero yo creo que quizá idealizamos y que muchos malos no les preocupa en absoluto seguir haciendo maldades y ni siquiera son conscientes de que hagan maldades, que piensan no sé, estoy haciendo lo que hay que hacer, ¿no?, para que el país vaya bien, para lo que sea, ¿no? Y no creo que les torture mucho tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad lo que tú dices, que se reduce su mundo aunque ellos no lo sepan, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, un malo de estos, ¿no? Que vive en un país muy injusto, sus hijos les pueden secuestrar, les pueden matar, Claro, les pueden no sé qué, sí, y al final, ¿no? ¿qué hacen estos que viven en estos países? Envían a sus hijos a los A otro países lugar, ¿no? europeos donde hay más justicia y pueden ir por la calle Más tranquilos. tranquilo. Entonces, bueno, eso...